Hay momentos en los que haces todo lo posible para cambiar tu vida y aún así parece que siempre vuelves al mismo lugar. Aprendes, escuchas consejos, buscas nuevas oportunidades, pero algo silenciosamente sigue repitiendo los mismos pensamientos, las mismas decisiones y los mismos resultados. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Y si el verdadero cambio nunca dependió solamente de hacer más? ¿Y si primero necesitabas mirar de otra manera? Quizás por eso hay historias que sobreviven miles de años. No porque hablen del pasado, sino porque siguen describiendo con una precisión sorprendente aquello que todavía ocurre dentro de nosotros. Y hay una de ellas que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu propia mente. Existen libros que enseñan durante algunos años y existen historias que atraviesan siglos sin perder su fuerza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un relato tan breve seguir provocando preguntas en millones de personas después de tanto tiempo? Quizás porque nunca fue escrito solamente para ser entendido, fue escrito para ser descubierto. Las parábolas parecen hablar de semillas, caminos, padres, hijos, pescadores o tesoros. Pero quienes las observan con atención descubren algo inquietante. Casi nunca habla de aquello que parece. Hablan de nosotros, de nuestra manera de pensar, de las decisiones que repetimos y de las creencias que construyen la realidad que vivimos. Hay una parábola en particular que, si la miras con otros ojos, puede transformar la forma en que entiendes tu mente. Y tal vez nunca habló de dinero, aunque millones hayan creído que sí. Imagina por un momento que estás entre la multitud. No sabes qué va a decir. Solo ves personas sencillas reunidas para escuchar a un hombre que, en lugar de responder con discursos complicados, comienza contando una historia. Habla de un sembrador, nada más. Un hombre que sale al campo llevando semillas en sus manos. Mientras camina, algunas caen junto al camino, otra entre las piedras. Algunas quedan atrapadas entre espinas y otros encuentran una tierra fértil donde comienzan a crecer. La escena parece demasiado simple. Casi cualquiera podría pensar que solo habla de agricultura. Pero entonces ocurre algo extraño. La historia termina y deja más preguntas que respuestas. Porque las semillas eran las mismas. ¿Por qué solo algunas dieron fruto? ¿El problema estaba en la semilla o en el lugar donde cayó? Durante siglos, millones de personas buscaron significados diferentes para esta parábola. Algunos pensaron que hablaba únicamente de la fe, otros del destino, otros de la obediencia. Pero quizás la pregunta más importante siempre estuvo frente a nosotros. ¿Y si el terreno nunca representó un campo? ¿Y si representaba la mente humana? Porque una misma idea puede transformar profundamente a una persona y no producir absolutamente ningún cambio en otra. No porque la verdad sea diferente, sino porque cada mente recibe, interpreta y cultiva aquello que escucha
de una manera distinta. Tal vez desde el principio, la parábola nunca quiso enseñarnos cómo sembrar la tierra. Quiso enseñarnos a preparar aquello donde nacen nuestras decisiones. Y entonces todo cambia, porque la verdadera pregunta nunca fue quién era el sembrador, ni siquiera cuál era la semilla. La pregunta siempre fue otra: ¿qué tipo de tierra existe dentro de mí? Quizás por eso dos personas pueden escuchar exactamente la misma verdad y salir completamente diferentes. Una la olvida al día siguiente, otra transforma su vida. No porque hayan recibido mensajes distintos, sino porque cada una estaba preparada para recibirlos de manera diferente. Tal vez la parábola nunca quiso enseñarnos a buscar nuevas semillas. Quiso invitarnos a preparar el terreno, porque ninguna idea extraordinaria puede dar fruto en una mente cerrada por el miedo, el orgullo o la distracción. Y quizás el cambio que tanto esperas no dependa de encontrar una nueva verdad, sino de convertirte en la persona capaz de recibirla. Y aquí es donde la neurociencia ofrece una perspectiva fascinante. Nuestro cerebro no recibe toda la información de manera neutral. La mente interpreta, selecciona y filtra. Cada experiencia que vivimos pasa primero por nuestras creencias, emociones y expectativas. Cuando el miedo domina la mente, la atención se reduce y solo busca aquello que confirma el peligro. Cuando el orgullo toma el control, dejamos de aprender porque creemos que ya conocemos la respuesta. Y cuando vivimos distraídos, las ideas más valiosas pasan frente a nosotros sin dejar huella. El problema, entonces, casi nunca está en la información. Está en el estado desde el cual la recibimos. Quizás eso explique por qué algunas palabras transforman una vida, mientras otras se olvidan en cuestión de minutos. La mente no solo escucha, también decide, muchas veces sin que lo notemos. Tal vez preparar la tierra signifique exactamente eso: cultivar una mente capaz de reconocer la verdad cuando finalmente aparece frente a ella. Ahora, si te gustaría, imagina un jardín. No uno que exista fuera de ti, sino el que has cultivado dentro de tu propia mente a lo largo de los años. Obsérvalo con calma. Hay ideas que crecieron fuertes. Otras nunca recibieron suficiente atención. Algunas fueron sembradas por personas que ya ni siquiera forman parte de tu vida. Y otras siguen ocupando espacio, aunque hace mucho dejaron de ayudarte. Ahora pregúntate con sinceridad: si hoy pudieras preparar nuevamente esa tierra, ¿qué decidirías conservar y qué permitirías por fin dejar atrás? Respira profundamente, porque cada pensamiento que alimentas se convierte poco a poco en una manera de mirar el mundo. Y esa manera de mirar influye en tus decisiones, en tus relaciones y en el futuro que comienzas a construir.
Quizás preparar la tierra nunca significó esperar un milagro. Significó elegir cada día qué ideas merecen seguir creciendo dentro de ti. Porque toda cosecha comienza mucho antes del primer fruto. Comienza en aquello que decides cultivar, incluso cuando nadie más puede verlo. Y al final, quizás la parábola nunca habló de agricultura, ni de semillas, ni siquiera de cosechas. Tal vez habló de algo mucho más cercano, de la forma en que cada ser humano recibe las ideas que pueden transformar su vida. Porque las oportunidades llegan, las enseñanzas aparecen, las verdades se presentan una y otra vez, pero no todas encuentran un lugar donde crecer. Quizás por eso el verdadero secreto nunca estuvo en buscar una semilla diferente, sino en preparar el terreno. Porque aquello que cultivas en silencio termina convirtiéndose en la forma en que piensas, decides y vives. Y tal vez la pregunta más importante no sea qué está llegando hoy a tu vida, sino qué tipo de tierra encontrará cuando llegue. Porque toda transformación comienza mucho antes que el mundo pueda verla. Comienza dentro de ti. Mantente firme, mantén este instinto soberano.